2.000 empresas y fábricas, constituye la zona industrial más extensa del Estado de México y es la segunda en importancia en toda la República Mexicana. Fue en la época prehispánica el corazón de la actividad religiosa y cultural. A eso se debe su zona arqueológica de Tenayuca y Santa Cecilia. Tenayuca fue fundada por el caudillo Xolotl en el año 1100. Ahí se asentó la capital del imperio chichimeca. Cuenta con una hermosa pirámide en honor del astro rey, que fue sepultada para defenderla de la destrucción de los conquistadores, y descubierta en 1927 por el arqueólogo mexicano don Alfonso Caso. También en el viejo pueblo de Santa Cecilia, Acatitlán, visitamos otra pirámide. Esta perteneció a la cultura mexica. Fue descubierta en 1923 y tuvo que ser restaurada en su totalidad. Tlalnepantla se fundó el 13 de septiembre de 1848 y en su memoria se levantó un monumento en el zócalo de la plaza principal. Amigos de mi barrio, nos encontramos con el señor Guillermo Padilla Díaz de León. Él es cronista municipal aquí en Tlalnepantla y nos va a platicar un poco sobre la transformación que ha recibido Tlalnepantla en los años que usted ha tenido la oportunidad de habitar aquí. ¿Cuáles han sido? Con mucho gusto. Yo llegué en 1925 con mi familia aquí a Tlalnepantla, entonces era la villa de Tlalnepantla. Muy pequeño, un pequeño pueblo simpático, riente, laborioso, ¿verdad? Pero muy pequeño, tanto así que se situaba usted en este lugar, a 2 cuadras al oriente, veía usted la orilla, a 2 cuadras al norte, al poniente o al sur, desaparecía ya el pueblo, así era de pequeño. ¿Qué había más allá de lo que era el pueblo de Tlalnepantla en aquella época? Alfalfares, milpas, ranchos, haciendas. La vida de Tlalnepantla era eminentemente la industria lechera, el pulque, era un centro ganadero de desembarque aquí para la matanza de animales, para la carne del Distrito Federal. Eso por los años 20 y 30. Pero en 1940 viene la transición, la transformación de Tlalnepantla. Entonces los ranchos, las haciendas, los campos verdes son absorbidos por la zona industrial, que a la fecha, ¿verdad? Yo creo que llegan a 2.000 industrias grandes, medianas y pequeñas. Su comercio es impresionante, ¿sí? Y yo creo que llegamos ya casi a los 2 millones de habitantes. Tlalnepantla es un vocablo náhuatl que significa la tierra de en medio, justamente porque el municipio quedó ubicado entre un pueblo otomí, el de Teocalhueyacán, y el mexica de Tenayuca. La cruz atrial del ex convento de Corpus Christi es el primer monumento cristiano realizado por manos indígenas aquí en Tlalnepantla. Aquí en Tlalnepantla encontramos los vestigios de 2 haciendas de la época de la colonia. La hacienda de en medio, perfectamente bien conservada por sus habitantes, y la ex hacienda de Santa Mónica. El hermoso casco de la ex hacienda de Santa Mónica, bello ejemplar de la arquitectura colonial aquí en Tlalnepantla. Otro de los edificios es el ex convento de Corpus Christi, elevado ahora al rango de catedral. Una parroquia que fue construida en el siglo XVI, hace más de 400 años, para que se llevaran a cabo las actividades pastorales de los frailes franciscanos. Amigos, nos encontramos con el señor Ernesto Castillo. Él es nativo de Xocoyahualco, uno de los pueblos de aquí de Tlalnepantla. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos da mucho gusto platicar con usted. ¿Qué nos puede decir de los pueblos de aquí de Tlalnepantla? Bueno, pues por suerte vivimos en Tlalnepantla, una ciudad que cuenta con 19 pueblos. La mayoría de ellos tienen sus raíces antes de la conquista. Estamos muy contentos de vivir en ellos, aunque a veces nos perdemos entre todos los fraccionamientos nuevos y casas nuevas que se habitan, ¿verdad? Sin embargo, pues en esos lugares seguimos conservando la tradición, seguimos conociéndonos todos, saludándonos en las mañanas. Pero además de los edificios coloniales, hay instalaciones nuevas como el propio Palacio Municipal. Los
murales del Palacio Municipal de Tlalnepantla están inspirados en temas sobre nuestra historia nacional, como la conquista de México, la independencia, la reforma y la revolución. Amigos, pues estar en los barrios es muy interesante, conocer sus tradiciones, conocer el arte representado por sus artistas, y en esta ocasión nos encontramos con el señor Enrique Núñez Rincón, el maestro Enrique Núñez Rincón. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos permita platicar con usted. Lo invito a que hagamos un recorrido por estos bellísimos murales, a un lado de estos bellísimos murales de aquí del Palacio Municipal de Tlalnepantla, amigos. Estos murales fueron realizados precisamente por el maestro que formó parte del grupo Cuña. ¿Desde cuándo se realizaron estos murales que representan la historia de nuestro país? En 1956. 1956 se pintaron. ¿Qué experimenta usted, qué sensación experimenta al darse cuenta que con el paso de los años han mantenido su frescura, han mantenido toda esa imagen que nos comunica las diferentes etapas de nuestra historia? Bueno, que se han conservado y que los presidentes municipales han participado en esa conservación con mucho cariño y esperemos que duren más todavía. ¿Cuántas personas formaban parte del grupo Cuña? 15 personas, más o menos. 15 talentos maravillosos, ¿todos de aquí de Tlalnepantla? No, de diferentes partes, inclusive hasta de Guadalajara, algunos muchachos de Tacubaya, de Mixcoac, de Santa María, algunos barrios también. Sí. ¿Qué nos puede decir de Tlalnepantla, de su gente, del ambiente, de sus tradiciones? Bueno, yo podría decir muchas cosas porque estoy muy agradecido. El que nos hayan permitido pintar aquí en su territorio, ¿no? Porque podríamos haber pintado en otro lado, pero nos gustó aquí porque la gente es noble, es buena y nos quieren bien. En la plaza principal de Tlalnepantla encontramos también el Paseo de los Próceres. En una de las calles de la Plaza Gustavo Vaz se encuentra este conjunto escultórico asignado a figuras importantes de la historia de México. Un jardín engalanado con las estatuas dedicadas a preservar la memoria de los héroes de México. Están ahí los bustos de Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, de Vicente Guerrero y de Ignacio López Rayón, el dedicado a don Benito Juárez y a Melchor Ocampo, el de Valentín Gómez Farías e Ignacio Zaragoza. Encontramos además las efigies de Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz y las heroínas doña Josefa Ortiz de Domínguez y doña Leona Vicario. Amigos, nos encontramos con el licenciado Arturo Aguilar, él es notario público número 7 y es una personalidad aquí en Tlalnepantla. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, muchas gracias, mucho gusto. El gusto es para nosotros porque además sabemos que usted proviene de una familia que ha tenido dos personajes importantes y muy importantes, sobre todo para aquí, para Tlalnepantla. ¿Nos podría decir quiénes son y cuáles han sido las cosas importantes que hicieron? Cómo no, con mucho gusto. Mire usted, pues realmente mis abuelos fueron dos gentes extraordinarias. Mi abuelo paterno fue diputado constituyente en 1917. ¿Cuál era el nombre de él? Él era Antonio Aguilar Gil. En este año estamos precisamente celebrando los 75 años de la Constitución. Antes de eso, él también fue diputado federal durante el régimen de don Francisco I. Madero. Él participó en la 26 legislatura federal, que tiene una significación histórica muy importante, en virtud de que fue la primera legislatura propiamente plurinominal en la historia de México. Ello debido a la apertura democrática que caracterizó el régimen de don Francisco I. Madero. En esa legislatura estuvieron, por ejemplo, Serapio Rendón, que fue precisamente asesinado aquí en el Palacio Municipal de Tlalnepantla, precisamente por oponerse a Victoriano Huerta. Mi abuelo participó en esta legislatura con Luis Cabrera y como consecuencia también de su oposición al régimen huertista, él fue hecho prisionero, estuvo preso en Tlatelolco, posteriormente fue diputado constituyente y posteriormente también fue diputado federal en otras ocasiones.